¿Sabían que va a salir una nueva temporada de Rick y Morty? No los culpo si no, esta serie ya no es lo mismo de antes. Y de hecho otra animación para adultos ya le quitó el trono. Y es por eso que hoy veremos cómo Smiling Friends destruyó a Rick y Morty. Malcolm, ¿le ganaste a Reese? Pero para entender la caída, primero debemos analizar qué fue lo que hizo grande a esta serie. Rick y Morty empezó como una parodia de Volver al Futuro. Sus creadores Justin Roiland y Dan Harmon apostaron por dar la idea del programa a Adult Swim. Obviamente no podían ocupar los nombres del Doc Brown y Marty McFly, por lo que optaron tomar a estos personajes como base para crear su propia historia, la de un viejo científico con problemas de alcohol que obliga a su nieto a acompañarlo a aventuras extraordinarias. Claro, todo con su toque de humor negro y sátira a los programas de este estilo. Su narrativa única le encantó a la audiencia y a la crítica en Estados Unidos, consolidándose como una de las mejores series en el catálogo de Adult Swim. Pero este recién sería el inicio. Rick y Morty llegaría a países hispanohablantes donde formaría una gran fanaticada. Todos se enamoraron de su humor absurdo y sobre todo de su complejidad narrativa. Este programa no era la típica animación para adultos que buscaba ser ofensiva y grotesca, sino que tenía ese algo especial que series del mismo estilo ya habían perdido. Un desarrollo brutal en la historia de los personajes. Si bien había capítulos autoconclusivos bastante queridos por los fanáticos, también se atrevieron a abrir historias que iban a ser contadas a lo largo de las temporadas. Esto sería el mayor acierto de la serie, ya que los fanáticos mantenían viva la conversación sobre esta serie gracias a sus teorías o debates sobre la misma, lo que a su vez alimentaría el boca en boca y esto sería lo que traería más espectadores a la serie. En esos tiempos, las principales redes sociales te bombardeaban sobre contenido de Rick y Morty. Teorías sobre el Morty malvado, la ciudadela de los Ricks e incluso conexiones con otras series estarían apareciendo en el algoritmo de miles de personas. Sobre todo al llegar el final de la segunda temporada, donde la historia daría un giro al mostrar al protagonista ser apresado por la Federación Galáctica. Obviamente este cliffhanger hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Adultos, jóvenes e incluso niños que no sabían nada de la serie se habrían topado con estos personajes de alguna u otra forma, ya sea por un video de teorías o por los múltiples memes que la serie generó. Por esa época del 2016-2017 era prácticamente imposible que no conocieras a Rick y Morty, y con la llegada de la tercera temporada el fenómeno simplemente creció. Esta continuó con los eventos de varias historias que quedaron abiertas en las temporadas anteriores, e incluso abriría la puerta a nuevos arcos argumentales. Uno de estos vendría con el verdadero origen de Rick, el cual para este punto dejó de ser el viejito chistoso con inventos locos, ya que su historia nos mostraría la verdad, un hombre roto por la pérdida de su familia, quien en su búsqueda de venganza cae en un agujero emocional del cual no puede salir. Esto lo conectaría todavía más con la audiencia, con la ironía del asunto. Incluso el hombre más inteligente del mundo tiene problemas emocionales como cualquiera de nosotros. Esto estaría presente en el resto de personajes, demostrando una vez más que la serie no era una simple comedia de ciencia ficción, sino que esta también podría tocar temas importantes como la depresión. Pero claro, todo esto sin dejar de lado a la esencia de la serie que tanto enamoró a los fanáticos en primer lugar, las sátiras a la cultura popular y las tramas de acción que te generaban dopamina. ¡Soy Pepinillo Rick! En el caso de Smiling Friends es algo diferente. Sus creadores, Zach Heidel y Michael Cusack, eran dos animadores que querían proponer una idea nueva en un show para adultos, e inspirados en series como The Office, tomaron la idea de hacer una serie con diferentes estilos de animación. El concepto era simple, un grupo de trabajadores con el único deber de hacer sonreír a la gente. Y sé lo que posiblemente te estás preguntando, ¿cómo es posible que una trama tan simple le gane la complejidad narrativa que nos presenta Rick y Morty? Y bien, Smiling Friends no cuenta con una historia súper compleja. Básicamente todos sus capítulos son autoconclusivos y tienen la misma dinámica. Una tarea sencilla se convierte en una aventura alocada, algo muy parecido a lo que pasaba en series clásicas como Un Show Más o El Increíble Mundo de Gumball. De hecho, Smiling Friends se siente como la fusión de ambas series pero con un tono más adulto y sin censura. Por lo que es muy probable que si de pequeño te gustaban estas caricaturas, ahora de adulto seas fanático de Smiling Friends. Pero claro, que la trama sea simple no significa que no haya desarrollo de personajes. Por supuesto que no hay una historia tan profunda como lo sería el origen de Rick, pero esto no quita que la serie también toque temas existencialistas y de salud mental, obviamente abordando estos temas con su tan característico estilo de humor.
Es debido a esto y a los sutiles guiños que nos dejan en algunos capítulos, que los fanáticos podemos darnos la libertad de explorar más sobre la vida de estos personajes. Obviamente también existe un pequeño desarrollo en los personajes, con capítulos dedicados a Alan y Gleb, o incluso personajes tan secundarios como Mr. Frog. Y todos estos elementos, más los peculiares estilos de animación, hacen que el espectador quiera conocer más de este extraño pero curioso mundo, y se deja llevar en una trama que nunca sabes cómo va a terminar. Y es así como ambas series generaron una gran base de fanáticos, los cuales en cierto modo influyeron en la decadencia de Rick y Morty y la cancelación de Smiling Friends. Pero antes de que me acribilles en los comentarios, déjame explicarte por qué. Los fanáticos sin duda son lo más importante para cualquier obra. No solo son los que consumen la serie y todos sus productos, sino que también mantienen viva la conversación con sus teorías, análisis e incluso los memes sobre la serie. Aunque si tienes experiencia en el internet, debes saber que algunos fandoms no son completamente buenos. He aquí el caso de lo que eran los fanáticos de Rick y Morty en su peak. Estos solían ser gente cacada salida de la alcantarilla, creyéndose lo mejor nada más por ver una serie animada de ciencia ficción. Literalmente, si decías que no te gustaba la serie enfrente de ellos, no te bajaban de pendejo, afirmando con estudios de fuentes nada fiables que únicamente la gente de intelecto superior podía entender la complejidad de historia de Rick y Morty. Te amo. Pruébalo. Sí, esto solo lo entendería un genio súper dotado. Obviamente estos eran datos falsos sacados del internet para alimentar el ego de personas pendejas. Digo, que te guste o no una serie no te hará más o menos inteligente, pero esto es algo que el fandom de Rick y Morty simplemente no entendía. Esto provocó que esta comunidad se volviera bastante tóxica, sobre todo en redes sociales, siendo aquí donde darían a conocer su verdadera cara, ya que toda esa gente que se la daba de genios por entender una serie animada para adultos, también subían videos haciendo cosas como esta. I'm Pickle Rick! My beloved Dum Dum! Rick! 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 I'm Pickle Rick! Y ok, debo aclarar algo, no todos los fanáticos eran así de insoportables, pero los que sí lo eran hacían más ruido en las redes sociales, lo que en cierto modo terminó dañando un poco la imagen del programa, incluso volviéndose bastante intensos con los propios guionistas, al no hacer canon las teorías que ellos estaban haciendo. Esto llegó a oídos de los creadores, quienes jugaron con los diferentes conceptos de cómo creían que iba a terminar la serie. Obviamente en modo de troleo y burla a los fanáticos más tóxicos. Esta medida hizo que cierta parte del público se molestara por no cumplir las expectativas, aunque otros todavía les tenían fe, defendiendo la serie, admitiendo que podrían hacer algo mucho mejor de lo que esperábamos, aunque sería precisamente esto lo que empezaría a jugar en contra de la calidad del programa. Mientras tanto, los fanáticos de Smiling Friends se mantenían un poco más frescos. Por supuesto que ellos también tenían sus propias teorías y trends en las redes sociales. Jamás llegaron a los niveles de polémica y toxicidad como los fanáticos de Rick y Morty, más allá de shippeos algo extraños. Y claro, con esto no quiero decir que no existieran fanáticos locos de esta serie. Al fin y al cabo, ningún fandom es 100% inocente. Pero por lo menos esta comunidad nunca se dio a conocer por polémicas súper fuertes. Y claro que todo este cariño y apoyo llegó a los oídos de los creadores, quienes sabían que tenían que traer un producto de la más alta calidad para sus fanáticos. Después de todo, gracias a ellos se convirtieron en el show animado número 1 de Adult Swim. Pero esta corona les terminaría pesando más pronto de lo que creían. La decadencia de Rick y Morty comenzaría entre las temporadas 4 y 5, no precisamente porque sean malas, sino porque ya tocaron el punto de que el público general les dejaba de importar. Ya saben, una vez que pasa la novedad, la gente deja de hablar de la tendencia del momento para pasar a la siguiente. A esto hay que sumarle las controversias, no solo las de los fanáticos, sino lo que ocurrió dentro de la producción. Sobre todo la polémica demanda de Justin Roiland, quien fue acusado por violencia doméstica. Roiland no solo era uno de los creadores de la serie, también prestaba su voz a los dos protagonistas en el idioma original. Y si bien su controversia no es el principal motivo por el que la serie decayó, sí es verdad que todo este caso llegó a manchar un poco el nombre de la misma, sobre todo en el territorio de Estados Unidos. A pesar de todo esto, la serie aún tenía varios fanáticos que veían la serie sin importar qué, o por lo menos eso solía ser así. Como les mencionaba antes, los fans llegaban a ser bastante tóxicos con el tema de las teorías, e incluso los creadores llegaron a burlarse de varias de estas en algunos capítulos. Y si bien algunos se enojaron por esto, en teoría no tiene nada malo.
Digo, claro que está bien escuchar a tus fans, pero tampoco hay que seguir todas sus peticiones al pie de la letra, porque si hubieran vuelto canon sus teorías, la trama se hubiera vuelto simple y predecible, y no tendríamos momentos de giro como la revelación del Morty malvado y la destrucción de la Ciudadela. Un episodio que cerraba uno de los más grandes misterios de la serie, y a su vez abría paso a la nueva trama sobre la venganza de Rick. Aunque siendo honestos, esta última terminó de una forma bastante mediocre. Intentaron dar un giro inesperado como con el Morty malvado, pero en esta ocasión el resultado fue algo flojo, concluyendo este arco en un capítulo que no se siente como un final épico, sino como un episodio más. Y claro que intentaron ampliar el lore de la serie, pero para este punto ya se habían gastado 2 grandes balas, y el resto de episodios que intentaban ser un poco más emocionales terminaron en el olvido. Y de seguro muchos dirán, oye, Rick y Morty no solo se trataba de una historia compleja, también había capítulos autoconclusivos que eran bastante buenos. Y la verdad es que tienes razón, episodios como Los Parásitos o Pepinillo Rick ayudaron a la popularidad del programa. Y si bien en las nuevas temporadas aún pueden haber episodios como estos que sean considerados buenos, la verdad es que en la mayoría se siente mucho el bloqueo creativo en los escritores. Es evidente que estar haciendo una serie de este estilo no es tarea fácil. En cada capítulo debes intentar superarte a ti mismo y ser cada vez más creativo. A eso agrégale que la serie tiene un contrato para varias temporadas de múltiples capítulos. Ya no es un producto de prueba, es una marca explotada. Y los ejecutivos los hacen cumplir con un cierto horario de entrega. Recordemos que a estos viejos no les importa la calidad, simplemente quieren tener más del producto que les deja dinero para publicitarlo en sus plataformas de streaming. Bajo este concepto es bastante normal que la gente diga ya la chingada, lo que salga. Es por eso que últimamente hemos tenido varias tramas random como la de los Numericons. Este tipo de episodios te intentan hacer reír por su trama ridícula, pero simplemente terminan siendo mediocres. Y para este punto debes admitir que las últimas temporadas están llenas de este tipo de episodios. Y de seguro me dirás, oye, pero Smiling Friends también tienen este tipo de humor bizarro. A lo que yo te responderé que claro que sí, y esa es precisamente la gracia de la serie. Desde el segundo 1 te muestran este mundo extraño donde nada tiene sentido. Por eso mismo ocupan diferentes estilos de animación e incluso escenas live action. Su humor está diseñado para ser ácido, tétrico y a veces incómodo. Esta es la esencia del programa y está presente en todos los capítulos. O sea que si te lo quedaste viendo es porque te gustó esto. Aparte claro de los diseños de los personajes y los diferentes escenarios que nos presentan. Por su parte Rick y Morty siempre tuvo su humor ácido, pero todas sus tramas estaban basadas en las leyes de la ciencia ficción. Eso fue lo que originalmente llamó la atención del público. Por ejemplo, con la trama de Pepinillo Rick es algo sumamente ridículo que jamás va a pasar en la vida real. Pero la trama te explica con humor y carisma cómo funcionan los diferentes elementos para que la trama suceda. Esto claro siguiendo las leyes de este mundo ficticio. Ahora imagínate esta trama pero en el mundo de Smiling Friends. Aquí no perderían tiempo explicándote cómo un hombre se transformó en un pepinillo. Simplemente sería algo que pase y ya, la historia seguiría. Tú como espectador lo aceptarías porque conoces que este mundo puede ser así de alocado. Esta es la principal diferencia entre estas dos series. Es por eso que Smiling Friends nunca necesitó de una trama compleja o teorías locas para hacerse popular. En cambio, Rick y Morty intenta ser un poco más como esta serie tirando chingaderas al azar. Ojo, con esto no digo que se están copiando de Smiling Friends, para nada. Solo que su estilo de humor actual está bastante alejado de lo que nos presentaron en las primeras temporadas. Incluso pasándose de la raya con chistes asquerosos sobre el no digo la palabra completa porque me censura YouTube, cesto. Episodios como el de los dragones calenturientos, los alienígenas que toman el cuerpo de Rick y Morty para hacerlos una pareja, y el infame episodio donde Summer y Morty tienen un hijo, son la razón por la que mucha gente afirma que este show está en decadencia. Y sí, Smiling Friends también tiene chistes de este estilo que pueden llegar a ser incómodos para algunas personas. La diferencia está en que estas son escenas irrelevantes que duran menos de un segundo, mientras que los otros son capítulos enteros que intentan justificarte porque esto debería darte gracia. Aún así, la serie conserva a sus fanáticos, ya no están tan envueltos en polémicas como al inicio de la serie, pero continúan haciendo sus teorías, solo que de una forma un poco más calmada. De igual forma, a muchas personas ya les aburrió hablar de esos personajes, e incluso dejaron de ver la serie por completo. Esto claro no significa que sea un fracaso, de serlo ya lo hubieran cancelado, pero ni de broma mantiene el mismo nivel de audiencia ni de interés que en su etapa dorada. Y es así como Smiling Friends le terminó robando el puesto como la mejor serie para adultos de la actualidad. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Sí, ahora la pregunta es, ¿por qué Smiling Friends terminó de una forma tan abrupta? ¿Acaso todo lo que dije en este video es mentira y simplemente soy un fan resentido con la vida?
Pues la respuesta es más simple que eso. Si eres analítico, te diste cuenta que en cada punto expliqué por qué la serie tuvo tanto éxito, pero a su vez todos estos puntos fuertes fueron los que provocaron su cancelación. Nope, no es por falta de rating ni porque la serie bajara su calidad. Aunque siempre hay una que otra persona que dice eso, pero como te mencioné al inicio, este proyecto nace de un concepto simple, pero con una idea un poco más alocada. Jugar con diferentes estilos de animación para crear un mundo extraño pero atractivo. Esto fue lo que precisamente trajo a millones de fanáticos, los cuales se enamoraron de esta serie. Todo ese cariño se transmitió por las redes sociales y los creadores se enteraron ahí que hicieron algo que vale la pena. No por el dinero, no por la fama, sino por sacarle una sonrisa a una persona. Sabían que la calidad de su programa debía mantenerse para entregarle lo mejor a sus fanáticos. Y como vimos en el caso de Rick y Morty, hacer una serie de este estilo es una tarea bastante complicada. Hay un punto en el que el humano llega al límite, y aunque las tramas parezcan bastante fumadas, no significa que sean fáciles de crear, si no todo el mundo tendría su propia serie. A esto agrégale los miles de estilos de animación que tenían que combinar para cada episodio, y aún así sepas lo básico sobre la animación, debes saber que este trabajo no se toma a la ligera. Ya sea un estilo clásico, 3D o stop motion, realizar este arte conlleva de mucho esfuerzo y dedicación. Solo imagínate que después de pasar por todo el proceso para escribir un episodio, todavía te falte diseñar algunos personajes, ver qué estilo de animación les das, grabar todos los diálogos y después pasar por el proceso tedioso de la edición. Por supuesto que es un trabajo que te desgasta tanto física como mentalmente. Esto los creadores lo entendieron a la perfección. Ellos saben lo tedioso que es trabajar en varios capítulos de este estilo. Y no tomaron la decisión de cancelar la serie porque les diera tanta hueva trabajar. Al fin y al cabo, con el sueldo que tenían, muchos hubieran aceptado hacer un chingo de temporadas más. Pero ellos conocían sus límites, y no querían que su programa cayera en la mediocridad de muchas series que siguen al aire. Saben que esto no sería justo para ellos que crearon el programa, y mucho menos para los fanáticos que tanto cariño les han dado. Es así como un día cualquiera nos levantamos con la noticia de que Smiling Friends llegaría a su fin. Y aunque claro que esta noticia nos pondría tristes, como dice Pim, debemos ver el lado positivo de las cosas. Smiling Friends puede ser recordada como una serie de calidad que supo cuándo terminar. No tendrán que sufrir comentarios del estilo antes eran chéveres, ni tampoco videos dedicados a su decadencia. Así su legado se mantendrá intacto, no como un producto mediocre, sino como la serie que supo escuchar a sus fanáticos y sacarles más de una sonrisa. No puedo creerlo, en verdad murieron mis chicos. Smiling Friends se acabó.